Absolutamente todos los puntos contenidos ahí son mentiras. Intenso debate en la Cámara por la moción de censura contra el ministro Alberto Carrasquilla. Dinero el que se terminó repartiendo. Promotores de la iniciativa cuestionaron al alto funcionario. Y aquí es una show, un debate, una persecución inclusive política contra un ciudadano. Partidos de gobierno defendieron al ministro. Próximo martes será la votación. Con proyecto de acto legislativo buscan acabar con la denominada mermelada. El cobro del impuesto predial y sus excesivos incrementos anuales fue nuevamente objeto de control político. Plenaria de la Cámara aprobó proyecto que contempla que el secuestro y los delitos asociados con el narcotráfico no serán amnistiables. En Cámara fue conformada la Comisión Afro para velar por los intereses de esta población. Hola, bienvenidos al noticiero de la Cámara de Representantes. Soy Diana Margarita Soto. Y yo, Natalia Andrea Lara, y vamos con la información legislativa de esta semana. La Cámara de Representantes adelantó el debate de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los denominados bonos de agua, que tienen a más de 100 municipios endeudados. El ministro dio explicaciones y la próxima semana los representantes votarán para saber si el alto funcionario permanecerá en su cargo. Ninguna de esos 10 puntos es cierto. Absolutamente todos los puntos contenidos ahí son mentiras y lo voy a demostrar. Así se defendió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ante la plenaria de la Cámara en el debate de moción de censura. La estructuración de ese producto financiero y la posterior desarrollo de ese producto financiero tiene una cadena de responsabilidades. Lo que yo digo es, empecemos por analizar los resultados de esas visitas y de esas interventorías y echemos para atrás y miremos a ver dónde están la cadena de las presuntas irregularidades y irresponsabilidades. Los promotores del debate cuestionaron al ministro. Aquí lo que nos habla es que se recibió dinero, mucho dinero, para que los concejales aprobaran los acuerdos municipales. Y dígame si eso no es presente. Dígame si un ministro de Hacienda que tiene esa ética puede estar en el Ministerio de Hacienda. ¿Cuánto dinero se repartió? Fueron mucho dinero el que se terminó repartiendo para aprobar los acuerdos municipales. ¿Quién terminó dando ese dinero? El ministro de Hacienda, Carrasquilla, debe apartarse de su cargo. Y debe apartarse de su cargo porque el problema existe. Es real, está a la vista de todos los colombianos y de todos los representantes que están en esta plenaria. Vamos a decirle a la opinión pública que el millón de detrimento patrimonial ya se resolvió. Ya se resolvió. Los municipios siguen endeudados. Como funcionario, como servidor público, que debe velar por el cuidado de lo público, de los recursos públicos, que debe tener la precaución de escoger el mejor negocio en función del Estado, de la plata del gobierno nacional y de la plata de los municipios, que a la larga es el sistema general de participación. Pero aquí nos damos cuenta que termina escogiendo una tasa completamente dañina para los municipios en la forma como se endeudaron, y por eso los costos que tenemos hoy en día. Y vemos cómo aquí el ministro Carrasquilla ha utilizado el agua como una mercancía, faltando a la ética, faltando a la moral, faltando a la dignidad de su cargo, porque su cargo fue utilizado para manipular a los alcaldes, para direccionar un negocio, para hacer un negocio donde él participó, así muchos acá digan que el ministro Carrasquilla no participó y lo defiendan. Sin embargo, los partidos mayoritarios respaldaron al alto funcionario. Para mí es claro, y para el partido, que aquí es una show, un debate, una persecución inclusive política contra un ciudadano, constante, permanente. Y queremos invitar a la oposición a que hagamos debates sobre lo que está ocurriendo, sobre las políticas públicas, sobre las leyes.
Nosotros consideramos que usted es idóneo para gobernar las finanzas públicas con eficiencia en un muy complejo momento de la vida económica nacional y le exigimos se respete el nombre del doctor ministro Alberto Carrasquilla. No es cierto lo que dicen los sectores de oposición cuando aseguran que aquí se hizo un negocio para empobrecer y para afectar al Estado colombiano y a unos municipios de nuestro país. Y lo que está aquí en juego es demostrar, como lo ha hecho el señor ministro, que sus actuaciones como ministro y como profesional en el campo de las finanzas no tuvo absolutamente ningún rasgo de una actuación dolosa o falta a la ley. Ministro Carrasquilla, yo desearía estar en sus zapatos hoy, porque el toro rejugado, como dicen en mi tierra, en Sucre, ese toro de Corraleja, el coraje de ese toro se conoce aquí en estos momentos de dificultad. Y usted ha sabido sortearlo, señor ministro. Y usted tiene un juez que es implacable, es el pueblo colombiano. No son estas posiciones aisladas de una minoría que no representan a la Cámara de Representantes de manera absoluta. Aquí lo que se están planteando son algunos cuestionamientos como consultor privado, con labores realizadas hace más de 10 años antes de llegar al cargo. Por eso creemos que la moción de censura no aplica, no es procedente en este caso. Al final del debate fue presentada una proposición de respaldo al ministro Carrasquilla con 120 firmas. El próximo martes se votará la moción. El representante por el Polo Democrático, Germán Navas Talero, en compañía de otros representantes, radicaron una reforma constitucional para que el Congreso pueda aprobar proyectos de inversión que necesitan las regiones y así evitar la práctica de la denominada mermelada. El proyecto de acto legislativo que radicó el representante del Polo, Germán Navas, con el respaldo de varios congresistas, entre ellos el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, busca acabar con la denominada mermelada. Eso que llama mermelada es eso, que el congresista tiene la necesidad de llevar auxilios a su región para escuelas, para hospitales, y el ministro le dice, sí, yo le doy a usted eso, pero usted vóteme este proyecto. Con la propuesta que hemos presentado con Chacón y con otros parlamentarios, decimos no. Esa distribución regional la va a hacer el mismo Congreso. Esta iniciativa contempla que los congresistas públicamente pidan la inversión para sus regiones. La propuesta de reforma constitucional busca que se respeta el monto del presupuesto, se respetan las obligaciones que tiene para pago de deuda externa, etcétera, y sin violar el monto a distribuir, sean los congresistas quienes en sesión plena acuerden qué va para cada región. El proyecto iniciará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara. La plenaria de la Cámara acogió en segundo debate el proyecto de acto legislativo en el que se estipula que el secuestro y los delitos asociados con el narcotráfico no serán amnistiables en futuros procesos de paz. Con la iniciativa aprobada en plenaria, los delitos de secuestros y asociados con el narcotráfico no serán considerados conexos a los delitos políticos. Secuestrar o narcotraficar nunca más serán exentos de un indulto o un posible perdón. Aquí no lo importante no es quién lo hizo, lo importante son las víctimas de estos delitos. Y a eso me quiero referir. Este acto legislativo es un blindaje para que como sociedad digamos que el secuestro no cabe más en nuestra sociedad, que no podemos permitirlo. Entonces, lo que queremos nosotros hacer es cerrar el camino, es de una vez tener claro que tenemos que tener un Estado de Derecho que defiende los principios, que defiende la legalidad. No podemos estar al vaivén
de qué pasa con un grupo si le gusta o no las normas. No. Para los ponentes, esta iniciativa busca acabar con la impunidad. Sin embargo, hubo voces de alerta para las futuras negociaciones de paz. La Comisión Primera aprobó en primer debate el proyecto que prohíbe el porte de sustancias psicoactivas en parques, escenarios deportivos y en los alrededores de los centros educativos. El proyecto de ley que busca prohibir la distribución, consumo y porte de sustancias psicoactivas en lugares con fuerte presencia de menores de edad ha sido aprobado y pasará a debate en la plenaria de la Cámara. Y este proyecto busca visibilizar la problemática y cercarle ese juego que a veces se excusan en la dosis mínima para practicar esa nefasta práctica del narcomenudeo, el microtráfico que está consumiendo los municipios, las ciudades y las capitales de Colombia. Hoy este proyecto de ley reconoce que incluso la dosis personal es prohibida en estos lugares. Ese es un antecedente supremamente importante, porque es que aquí la política de lucha contra las drogas y contra el consumo ha sido literalmente un fracaso. La iniciativa fue aprobada por la mayoría, sin embargo, hubo algunos reparos porque atentaría contra el libre desarrollo de la personalidad. No puede caminar un ciudadano en su pleno ejercicio del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad y al porte de la dosis de aprovisionamiento, que es mayor que el de la dosis mínima por el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Históricamente destinamos a más del 60% en el presupuesto a la reducción de la oferta de drogas. Cualquier manera de reprimir al consumidor, eso no reduce consumo. ¿Por qué? Porque partimos de una base distinta, y es que el consumidor ya tiene un problema de salud pública y al ser reprimido de cualquier manera no va a salir de ese consumo. Para los ponentes, este proyecto va en la línea del Gobierno Nacional frente al consumo de la dosis mínima. Las comisiones económicas iniciaron el trámite de proyecto de ley de regalías para los próximos 2 años. El monto estimado de ingresos por este concepto es de 19.2 billones de pesos. Inicia el trámite en el Congreso para la aprobación del presupuesto de regalías, que llegaría a 19.2 billones de pesos. Las comisiones tercera y cuarta de Cámara de Representantes y Senado de la República presentaron sus argumentos ante el gobierno. Hago este llamado a que logremos en el próximo periodo de ejecución de regalías que los proyectos sean estructurados adecuadamente, honestamente, por las entidades públicas, con el apoyo, ojalá, como lo quiera hacer el nuevo gobierno, aprovechando Planeación Nacional y FONADE. Hay que revisar el famoso CAP. No hay derecho que haya 7 billones de pesos en los bancos yendo el cuento, cuando en este país hay tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta falta de acueductos y alcantarillado. Rápidamente miremos qué hacemos con los benditos OCA, porque de 11 billones no han llegado a ejecutar en 2 años 5 billones de pesos, y una muestra de ineficiencia y falta de eficacia en la inversión social de este país. Es importante que estos recursos no se dilapiden, no se pierdan, no se embolaten. Todos sabemos el halo de corrupción que hay alrededor también de ellos. Es lamentable cómo ver aquellos municipios, algunos de ellos, de pronto muchos de ellos, que son los que reciben más recursos de las regalías, son aquellos municipios con las necesidades básicas insatisfechas más altas. Según el Ministerio de Hacienda, estos recursos permitirán hacer inversiones en los sectores donde hay faltantes que fueron identificados en las múltiples discusiones dadas en el Congreso de la República. Con el anuncio del gobierno del nuevo programa que reemplazará Ser Pilo Paga, denominado Generación E, la Comisión Sexta aprobó la realización de un debate de control político para que la ministra de Educación explique los alcances de la iniciativa, que busca que más colombianos de menores recursos tengan acceso a la universidad. Nosotros siempre hemos abogado por una educación pública, gratuita y de calidad. Por un lado, no se aprobó el presupuesto que solicitaban los profesores, que permitía financiar nuevamente la educación pública y superar el déficit en el que se encuentra. No se aprueba ese presupuesto, se crea un programa para inyectar recursos a la universidad pública a través de un programa que es la Generación E, que va a solucionar muy seguramente el ingreso de muchas otras personas a la educación pública, pero que no soluciona ni el tema de financiamiento de las universidades, ni el tema del déficit de las universidades, y tampoco garantiza una educación gratuita, universal y de calidad.
Redefinir el Sistema General de Seguridad Social fue el debate esta semana en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde cursa un proyecto de ley que tiene como propósito mejorar la atención del Sistema General de Salud de los colombianos. El representante a la Cámara, José Luis Correa, autor de la iniciativa, cuestionó la intermediación de la prestación de este servicio. Y lo que queremos con este proyecto de salud no es acabar con la seguridad social en el país. Nosotros no queremos tirar a la gente a la calle, que no la atiendan. No, nosotros lo que queremos es acabar con todos los poderes concentrados en una sola entidad que se llama EPS. Nosotros necesitamos que los poderes se dispersen, que nosotros tengamos cuerpos diferentes a las EPS que generen dentro del sistema garantías para la prestación del servicio. El cobro del impuesto predial y sus excesivos incrementos anuales fue nuevamente objeto de control político en la Comisión Quinta de la Cámara. Para los citantes, la carga impositiva amenaza la propiedad privada. Desde la Comisión Quinta se realizó un debate de control político en la que se alerta sobre los altos costos del impuesto predial. Nosotros no podemos poner en riesgo la propiedad privada en Colombia. Necesitamos garantizarle a los propietarios de los inmuebles que no van a terminar teniendo que vender su inmueble por cuenta de un impuesto predial impagable. Hoy le dijimos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Interior, al mismo IGAC, a la Contraloría General de la República, que se requiere congelar el impuesto predial en Colombia si queremos garantizar el derecho a la propiedad privada. Nosotros realmente lo que planteamos es que sea un estudio serio, bien claro, teniendo en cuenta que hay bienes, sobre todo rurales, que son de alta productividad, como el cultivo de banano, el cultivo de la palma, y hay bienes o fincas que son de cultivos más marginales, como cultivos de pancoger o otros que se usan para ganadería. Entonces la idea es que en este tema del predial se especifique bien y a las personas que reciben mayores ingresos se les cobre más y a las personas que reciben menores ingresos, que mencioné anteriormente, que tienen cultivos de pancoger, se les cobre algo justo. Con el fin de aliviar esta carga tributaria, el representante Ricardo Ferro propone congelar el impuesto predial por un periodo de 3 a 5 años. En el Seminario Internacional Ética de lo Público, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes socializó con los nuevos congresistas la Ley 1828 del 2017, que estableció el Código de Ética y Disciplinario del congresista. Recordemos que el 76% del Congreso, por lo menos en la Cámara de Representantes, es nuevo y permite recordarle a uno una serie de conductas que definitivamente no debe tener. Entre más se enriquezca la Cámara de Representantes en recordar a uno permanentemente qué es lo que no se debe hacer, me parece supremamente productivo y aplaudible. Es útil para hacer este tipo de reflexiones que deben ser permanentes. Uno las debería hacer desde los hogares, desde las iglesias, desde las escuelas, y me parece que el Congreso no puede ser la excepción para que igualmente se reflexione sobre las exigencias éticas que exige la labor del congresista. La ética va de la mano de la transparencia, y transparencia es utilizar los recursos públicos en lo que se debe utilizar, en virtud de una planeación que se ha hecho de los mismos. Por lo tanto, esta ley 1828 del año 2017, Código de Ética y Disciplinario del Congresista, resalta la importancia de tomar decisiones trascendentales e importantes para la entidad, para el pueblo colombiano, e indiscutiblemente tiene un baluarte que es la transparencia. La reserva Van der Hamen es patrimonio nacional y se debe proteger, señaló el representante por Cundinamarca, José Caicedo. El congresista afirma que cualquier decisión frente a esta reserva debe ser consultada con los ciudadanos. La Reserva Forestal del Norte es un patrimonio de todos los colombianos, no solamente del Distrito Capital. Por lo tanto, debe prevalecer la conservación de ese ecosistema, de sus humedales, de su fauna, de su flora, y cualquier modificación debe hacerse, por supuesto, cumpliendo los requerimientos de participación ciudadana y los tiempos necesarios, y lo que vamos a lograr con eso es afectar un gran patrimonio natural que debemos conservar para beneficio de las próximas generaciones. La Cámara de Representantes, en asocio con Planeación Nacional, la Universidad de los Andes, la EAFIT y el Instituto Caro y Cuervo, lideran el programa denominado Lenguaje Claro, una campaña para incentivar que el Estado haga uso de un lenguaje sencillo en la información pública nacional. Con la firma de este convenio, las entidades se comprometieron en la promoción y difusión del uso de un lenguaje comprensible al interior de sus instituciones y en su comunicación con la ciudadanía.
Se trata de acercar al Estado, al ciudadano de a pie, que entienda y comprenda sus derechos, sus deberes, en un momento coyuntural donde la ciudadanía dice que no hay conexión con el Estado. Aquí lo que estamos es recuperando eso y que cada persona, independiente de su nivel, tenga las posibilidades de tener claridad frente a lo que se le está diciendo y se le está pronunciando. Queremos resoluciones, memoriales, decretos de manera comprensibles para cualquier ciudadano colombiano. Varias entidades ya han implementado estas buenas prácticas con beneficios en el acceso de los ciudadanos a sus servicios, con reducción de costos, simplificando los trámites y mejorando su imagen institucional. El DNP tiene una estrategia de lenguaje claro con la que ha demostrado que con lenguaje claro en los trámites y en los procedimientos que hacen los ciudadanos con las entidades públicas, el Estado al año puede ahorrar 6.000 millones de pesos y el ciudadano de a pie puede ahorrarse 5.000 millones de pesos entre traslados y trámites adicionales. A nivel de Bogotá, a nivel distrito, es un gran ejemplo catastro distrital porque después de transformar las piezas que emite, han encontrado que las personas reclaman menos. En la Cámara de Representantes se tramita una iniciativa para que todas las entidades del Estado implementen las medidas de lenguaje claro que faciliten la comunicación con sus usuarios. El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, instaló la Comisión de Negritudes y Afrodescendientes, que velará por los derechos de esta población. Los representantes que la integran señalaron que es histórico que en la Cámara de Representantes se haya conformado por primera vez esta comisión. Nos complace el día de hoy darle cumplimiento a la ley 1833 que dio por primera vez en la historia de Colombia la oportunidad para que las comunidades negras o población afrocolombiana tuviera la oportunidad de tener una instancia en el Congreso de la República que es una comisión legal. Por primera vez, la Cámara de Representantes contará con una comisión de negritudes para trabajar por los intereses de esta población. Consideramos que este espacio es de suma importancia para toda la población afro y raizal, porque desde aquí vamos a hacer lo pertinente, los controles políticos necesarios para que esta población se pueda beneficiar, pueda tener un beneficio general, pueda participar de todas las políticas y programas que tiene el gobierno nacional. Nos encontramos complacidos por haber hecho hoy el acto formal de instalación de la Comisión Legal para la Defensa de Derechos de la Comunidad Afrocolombiana, una comisión que se creó hace un año aproximadamente y que hoy logramos formalmente instalarla, que se va a convertir en un espacio de referencia para la lucha por los derechos de nuestra comunidad. Al que le hacemos un reconocimiento a los afros que estaban en el Congreso en la legislatura anterior, que hicieron posible que hoy estuviéramos instalando esta comisión. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, instaló a la comisión como respaldo de la mesa directiva a esta iniciativa. Hoy estas comunidades afrodescendientes tendrán la oportunidad y las instancias con toda la posibilidad de realizar debates de control político, de hacer seguimiento a políticas públicas que conciernen a sus comunidades. Muy emocionado por la instalación de tan importante herramienta, la Comisión Legal Afrodescendiente, para todos los negros de este país. Manifestamos inmensa satisfacción por este paso que se da. Es ni más ni menos que ponerle cédula de ciudadanía a los intereses y a las garantías que deben tener nuestras comunidades afrocolombianas en la región. Es un espacio donde los afros vamos a tener cómo discutir nuestros proyectos de ley, cómo hacer los controles políticos y decirle al Ejecutivo que aquí están los afros de Colombia y que necesitamos avanzar. Quiero agradecer en nombre de esta bancada afro a la mesa directiva de la Cámara por dar este respaldo histórico que se está viendo el día de hoy, de poder nosotros representar a la comunidad afrodescendiente de nuestro país. Esta comisión realizará debates de control político e impulsará proyectos de ley a favor de la comunidad afro en Colombia. Y una agitada agenda esta semana en la Cámara de Representantes. Todas las colectividades radicaron proyectos importantes en beneficio de los colombianos. Veamos.
La representante Norma Hurtado presentó en compañía de los dirigentes deportivos de los departamentos un proyecto de ley que busca darle facultades a las asambleas y consejos para crear una tasa pro deporte y asegurar recursos para la práctica deportiva. Es el sentir, es interpretar la necesidad que tienen las diferentes secretarías y los INDER de todo el país en materia presupuestal. Hemos interpretado ese sentimiento, esa necesidad de presupuesto y estamos con ello trabajando en equipo, no solamente la bancada de la U, sino muchos otros partidos en pro de generarle una facultad tanto a las asambleas como a los consejos para crear la tasa pro deporte en las regiones de Colombia. A través de la estampilla Pro Hospitales Públicos, el representante Esteban Quintero busca ampliar los recursos para la salud en el departamento de Antioquia. Los dineros recaudados serán invertidos en infraestructura, salas de urgencias, laboratorios y dotaciones. La idea es que por 300.000 millones de pesos se cree la estampilla Pro Hospitales Públicos del departamento de Antioquia Nueva y se pueda recaudar este dinero en pro de los hospitales públicos del departamento. Es un proyecto de ley que ayudará muchísimo a los hospitales y que obviamente es un proyecto de ley que se debatirá, creo que rápidamente debido a la necesidad que se tiene en los hospitales y en los municipios frente al tema de la salud. Perpetuar el legado del juglar Juan Chopolo Valencia en la región donde nació y se formó musicalmente pretende una iniciativa radicada por varios congresistas de la costa atlántica. El proyecto ordena la construcción de escenarios culturales, la realización de un festival en su honor y crear programas de capacitación y formación artística para los nuevos talentos del folclore vallenato. Nuestra música se creció, por eso a uno le enorgullece acá en Bogotá, como lo vimos hoy acá en la Secretaría del Senado, ver al rey Beto Jamaica, un bogotano 100% que fue rey de vallenato hace unos años, y ver otros reyes de Boyacá que también han competido. Esto indica de que ha crecido la música vallenata en la capital de la República, en todo el país. Las juntas de acción comunal tendrían un papel más activo, incluyente y decisivo dentro de sus comunidades de aprobarse una iniciativa del Partido Conservador que les entrega instrumentos para impulsar el desarrollo de los barrios, veredas y localidades. Que cada junta de acción comunal tenga su propio plan de desarrollo y que sea obligación de los alcaldes y de los gobernadores incluir esos planes de desarrollo dentro de los planes de desarrollo municipal y departamental. Incentivos para las juntas de acción comunal, para los dignatarios, incentivos académicos, incentivos educativos. Igualmente, que las juntas de acción comunal puedan celebrar contratos o convenios de cooperación con el Estado, con las entidades del orden nacional hasta una mínima cuantía y con las entidades territoriales, departamentos y municipios hasta menor cuantía. Esto implicaría que los municipios de quinta y sexta categoría podían contratar hasta más de 200 millones de pesos con las juntas de acción comunal y por supuesto las entidades territoriales y la nación una cuantía mayor. Para garantizar la protección de los menores de 12 años que padecen enfermedades terminales, el representante antioqueño Juan Diego Echavarría radicó un proyecto que concede una licencia remunerada a los padres que tengan bajo su cuidado niños en esta condición. Pretendemos generar una licencia remunerada para alguno de los dos padres para que acompañe a sus hijos menores de 12 años en los últimos días de su vida. Desde el Centro Democrático lideran una iniciativa para que Coldeportes destine recursos para semilleros deportivos. La propuesta contempla promover los nuevos talentos en las diferentes disciplinas para que lleven en alto el nombre de nuestro país. Queremos llevar el deporte a todas las localidades de Bogotá, por eso necesitamos darle argumentos y darle todos los materiales que ellos necesitan para poder practicarlos. ¿Qué queremos nosotros con este proyecto? Que esa plata que hoy está recibiendo Coldeporte de las telefonías, por lo menos un porcentaje muy pequeño, el 20%, vayan a esas escuelas de formación para poder tener más deportistas en nuestro país. Hasta aquí el noticiero de la Cámara de Representantes. Nos vemos en 7 días con más información. Hasta entonces.